Superdeportivos de lujo vuelan por la mente al imaginar Alemania, evocando velocidad y potencia. Pero los locales están más orgullosos de un sistema vial donde el límite de velocidad casi no existe: la Autobahn. ¿Cómo logra Alemania operar uno de los sistemas de alta velocidad más seguros del planeta? Ingenieros americanos analizan esto con asombro, buscando fallos inexistentes. La clave es que la vía es una estructura de ingeniería compleja, no solo pavimento sobre tierra. Se ve cómo la superficie asfáltica soporta el tráfico intenso sin fatiga visible. Detrás de un tramo ordinario hay una filosofía distinta. A primera vista simple, pero en realidad usa estándares especiales y tecnología de punta. Esto hace de la Autobahn el patrón oro de la ingeniería de transporte. Pero esto es solo el comienzo. Los secretos de su construcción explican tal eficacia. 8.000 millas de autopistas se entrelazan a través de todo el país, cubriendo un área de apenas 357.000 kilómetros cuadrados. Esto representa menos de la mitad del tamaño del estado de Texas. Sin embargo, la densidad de carreteras aquí supera en 7 veces a la de los Estados Unidos. A primera vista, parece que bastaría con colocar una capa de asfalto y llamarlo carretera, pero en realidad, Alemania aplica una filosofía completamente diferente. Una vía debe construirse, no solo pavimentarse. Se puede notar cómo la ingeniería alemana estructura sus autopistas estrictamente alrededor de 4 capas clave. ¿Por qué se requiere una arquitectura de capas tan específica y rigurosa? Una superficie simple fallaría bajo la presión constante, pero la combinación de una base de subrasante compactada, una subbase estabilizada, un curso base de carga y una superficie de asfalto de alto rendimiento previene grietas, deformaciones o surcos, incluso con vehículos viajando a 300 kilómetros por hora. Más adelante se complica. Los materiales son la verdadera clave, ya que Alemania desarrolló asfaltos modificados con polímeros avanzados, capaces de soportar temperaturas veraniegas de hasta 70 grados. A la vez, permanecen flexibles en invierno para resistir el agrietamiento por ciclos de congelación y descongelación. Estos estándares estrictos hacen de la Autobahn una red segura respaldada por tecnología de construcción de clase mundial. 25 a 35 toneladas de fuerza de impacto golpean el suelo con cada vibración de los rodillos mecánicos. ¿Por qué es necesaria tal potencia sobre un terreno aparentemente virgen? El bosque se ve tranquilo antes de que entren las máquinas de construcción. Pero, sin alcanzar la densidad Proctor estándar, el camino no soportaría las inmensas cargas de los camiones europeos. Antes de esto, los equipos técnicos completan estudios geológicos y análisis del terreno para determinar el espesor exacto de cada capa estructural. Pero esto es solo el comienzo. Las cuadrillas comienzan a despejar árboles, vegetación y la capa superior del suelo para exponer la tierra firme original, porque cualquier material orgánico restante provocaría asentamientos peligrosos o inestabilidad en los cimientos de la carretera. Se puede notar cómo la maquinaria corta las colinas altas y rellena las depresiones para igualar la elevación diseñada. Esto garantiza una calzada continua y suave sin rupturas en el nivel del terreno. Más adelante se complica. Se ve cómo los rodillos vibratorios realizan de 6 a 12 pasadas sobre la superficie, dependiendo del tipo de suelo y su humedad. A primera vista, la compactación parece una tarea sencilla de aplanamiento, pero en realidad es fundamental para lograr la estabilidad estructural necesaria. El objetivo es fortalecer el suelo base para soportar las etapas posteriores de construcción. Camiones pesados traen piedra triturada y la descargan sección por sección a lo largo de la ruta trazada. Una motoniveladora extiende la piedra uniformemente hasta cubrir toda la superficie según la cota de diseño. Un camión cisterna rocía una fina capa de humedad sobre las piedras para mejorar su unión durante el proceso. Y esto no es el límite.
Por eso un bulldozer remodela la capa asegurando que el grosor y la planitud cumplan estrictamente los estándares. Un gran rodillo vibratorio compacta el material mediante múltiples pasadas para crear una base superior resistente. Esta capa de piedra triturada distribuye la presión de los vehículos hacia el suelo inferior, aumentando la durabilidad de todo el pavimento. La base de hormigón está lista para ser vertida mientras los camiones mezcladores entran al sitio. Decenas de camiones comienzan a ingresar al sitio transportando cemento premezclado con la consistencia exacta y rigurosa. Al llegar a la sección designada, el tambor trasero se eleva para descargar el hormigón fresco en el área de recepción preparada. ¿Por qué el suelo está cubierto previamente con láminas protectoras blancas inmaculadas? A simple vista, extender plástico sobre la tierra parece una medida de limpieza básica antes del vertido. Sin embargo, estas láminas son críticas para evitar la pérdida inmediata de humedad hacia el subsuelo y mantener la superficie prístina antes de la colocación definitiva. Una excavadora utiliza su gran cucharón para recoger cada lote de hormigón y transferirlo directamente a la tolva receptora de la pavimentadora de encofrado deslizante. Se puede notar cómo la carga continua permite que la pavimentadora reciba un suministro ininterrumpido sin detener la marcha. Pero esto es solo el comienzo de la formación estructural. A continuación, la pavimentadora procesa el hormigón desde la tolva utilizando un sistema de tornillos sin fin interno que distribuye el material uniformemente a todo lo ancho de la vía. Dentro de la máquina, vibradores de alta frecuencia compactan la masa, eliminan las burbujas de aire atrapadas y aseguran una densidad uniforme en cada centímetro. Un molde conformador en la parte trasera presiona y esculpe el hormigón según las dimensiones exactas de diseño, definiendo desde el espesor hasta la sección transversal. Parece un proceso de alisado simple, pero en realidad todo el avance está guiado por un sistema controlado por láser que garantiza una suavidad milimétrica y una pendiente precisa. Con su operación continua, el equipo avanza construyendo docenas de metros de calzada en solo unas pocas horas. Más adelante se complica. Las barras de pasador de acero se colocan en la bandeja de carga sobre la máquina para ser insertadas en el hormigón fresco. El sistema mecánico empuja automáticamente cada barra a la profundidad, espaciamiento y posición correctos dentro de la masa húmeda. Se ve cómo estos elementos metálicos actúan como un esqueleto interno, asegurando que las losas permanezcan estables bajo el tráfico y transfieran las cargas entre secciones adyacentes. Justo después de que el hormigón toma su forma geométrica, largos brazos de acabado barren la superficie para alisar y comprimir ligeramente la capa superior. Estas cuchillas aseguran que la superficie esté libre de ondas y logre el acabado requerido para carreteras de alta velocidad. Y esto no es el límite. Cuando la superficie comienza a fraguar, un camión rociador especializado aplica una capa de compuesto de curado. Esta película protectora, usualmente a base de parafina o acrílico, forma una barrera delgada que ralentiza la evaporación del agua, ayudando al material a alcanzar su resistencia óptima. El pavimento de hormigón suele tener unos 40 centímetros de espesor en esta fase. Después de unos 30 a 60 minutos, cuando el hormigón ha fraguado lo suficiente, se introducen máquinas de cepillado especializadas. Sus cepillos giratorios de alta velocidad barren suavemente la capa superior, creando finas ranuras que mejoran el agarre de los neumáticos. Transición al siguiente nivel. Este paso también elimina cualquier exceso de polvo de cemento, dejando una superficie limpia y uniforme. Finalmente, un cortador especializado crea juntas de expansión a intervalos de diseño para controlar el agrietamiento y proteger la estructura. El pavimento de hormigón se dejará curar durante varios días antes de la fase de pavimentación con asfalto, cerrando así este ciclo de construcción.
160 grados Celsius es la temperatura crítica a la que se mantiene el asfalto cuando los camiones volquete lo descargan directamente en la tolva de la pavimentadora. ¿Por qué es tan vital conservar este calor exacto durante la transferencia mecánica? A simple vista, parece tratarse solo de mantener la mezcla líquida para facilitar su distribución física en la obra. Pero en realidad, en los proyectos modernos de autopistas europeas y alemanas, esta gestión térmica permite que la tecnología de pavimentación funcione con una precisión absoluta, superando con creces los métodos antiguos. Se ve cómo el sistema de cintas transportadoras y sin fines empuja incesantemente el material hacia la parte trasera, distribuyendo la mezcla de manera uniforme a lo ancho de la carretera. Pero esto es solo el comienzo del proceso técnico. Se puede notar cómo la unidad de regla, que vibra, apisona y presiona en la parte posterior de la máquina, logra una compactación de entre el 85 y el 92%, mientras el asfalto sigue ardiente. Esta acción mecánica permite dar forma, comprimir y alisar la capa en una sola pasada decisiva. Tal método resulta especialmente eficaz para la capa de rodadura o el asfalto de masilla de piedra, que tiene un espesor de apenas 2 a 3 centímetros. Debido a su delgadez, este material se enfría muy rápidamente y requiere una manipulación inmediata. El uso de rodillos vibratorios tradicionales sobre una capa tan delgada podría provocar grietas o ondulaciones en la superficie, pero con la regla automática de las pavimentadoras modernas, el camino permanece perfectamente liso y texturizado. Porque las máquinas actuales han cambiado drásticamente la lógica de la compactación física en la construcción. En el pasado, el proceso exigía múltiples rodillos vibratorios, estáticos y neumáticos para lograr la densidad adecuada, pero hoy, las pavimentadoras de alta gama manejan más de la mitad del trabajo internamente. Las unidades Vögele del grupo Wirtgen son valoradas por su precisión y eficiencia de material. Su capacidad técnica permite reducir el trabajo de los rodillos entre un 70 y un 80% en comparación con los métodos anteriores. Y esto no es el límite de la optimización. La cámara se desliza siguiendo a un rodillo de acero ligero que puede realizar una pasada final para acabar la superficie, aunque muchos proyectos omiten este paso por completo. Esto sucede porque la alfombra de asfalto ya cumple con los estándares directamente al salir de la máquina, haciendo la pavimentación más rápida y consistente. El proceso asegura una calidad de autopista duradera, lista para soportar años de operación continua. Entre 180 y 200 grados centígrados, alcanza la pintura termoplástica para garantizar su máxima adhesión a la superficie del asfalto. Una vez que la vía se ha enfriado y estabilizado, el equipo utiliza herramientas láser y cuerdas guía. ¿Por qué es necesaria tal precisión antes de la llegada de la máquina? A ojo, el trazado de líneas parece una tarea directa y visual, pero sin determinar la posición exacta de cada línea divisoria y marca direccional, la máquina no podría cumplir los estrictos estándares geométricos de la autopista. Se ve cómo el cabezal rociador de la unidad especializada crea líneas con el grosor y ancho precisos a medida que avanza sobre el pavimento. Pequeñas esferas de vidrio caen inmediatamente sobre la pintura fresca mientras la máquina se mueve por la calzada. Estas perlas reflejan los faros de los coches por la noche, mejorando significativamente la visibilidad y la seguridad del conductor. Pero esto es solo el comienzo. Tras solo unos minutos de enfriamiento, las marcas se endurecen y se unen firmemente al pavimento, completando la superficie de la nueva carretera. Sin embargo, la obra requiere la instalación de barreras de hormigón, generalmente prefabricadas en una factoría antes de llegar al sitio de construcción. A primera vista, el vertido parece simple, pero en realidad se usan moldes de acero de alta precisión para asegurar dimensiones y ángulos consistentes. Se puede notar cómo las mesas vibratorias compactan la mezcla tras el vertido,
creando una superficie lisa y aumentando la resistencia estructural. La extracción del molde ocurre solo cuando el hormigón alcanza la dureza total, momento en que se verifica la calidad y se numera cada pieza para su orden. Porque el montaje final es crítico, grúas o carretillas elevadoras especializadas colocan los segmentos de hormigón exactamente donde especifican los planos. Y esto no es el límite. Los trabajadores aseguran las barreras entre sí utilizando pasadores de acero o adhesivo de unión, formando una línea continua y estable. Este método de instalación con prefabricados acelera la construcción, reduce el tiempo de cierre y mejora la seguridad durante el mantenimiento. Por consiguiente, el equipo de ingeniería realiza una inspección final de la suavidad, el rendimiento del drenaje y la tracción superficial de toda la vía. Cada componente se aprueba únicamente si cumple con todos los estándares técnicos y de seguridad de cada sección. La autopista queda entonces lista para recibir el tráfico, abriendo paso a los usuarios de forma segura. 8 a 15 años es el periodo promedio que una superficie de asfalto resiste antes de ceder ante el desgaste del clima y las cargas pesadas de los camiones. Solo cuando una autopista cumple con todos los estándares técnicos y de seguridad se permite su apertura al tráfico, pero el deterioro es inevitable con el tiempo. ¿Por qué se opta por el reciclaje completo de la vía en lugar de realizar simples reparaciones locales? A simple vista, los parches superficiales parecen suficientes para mantener la operatividad. Sin embargo, los ciclos constantes de frío y calor degradan la estructura interna, exigiendo un proceso que restaure la suavidad y el agarre por completo. La fresadora arranca la capa superior vieja, profundizando entre 2 y 10 centímetros según el nivel de daño detectado en el tramo. Se puede notar cómo los dientes de la máquina trituran el asfalto en fragmentos pequeños, cargándolos inmediatamente por una cinta transportadora hacia el camión trasero, Irinnipisinen, al eliminar solo la superficie desgastada y conservar la estructura base intacta. Se evita la reconstrucción total desde cero, lo que ahorra tiempo y costos significativos. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. Por eso, el material recuperado viaja a la planta de reciclaje para un riguroso sistema de cribado que elimina tierra, piedras grandes y metales. A primera vista, la clasificación por tamaños parece un proceso simple, pero en realidad es vital para controlar la calidad del asfalto envejecido tras años de servicio. Las partículas limpias se mezclan en lotes uniformes para asegurar que el rendimiento final sea igual al del material nuevo. Más adelante, se complica la química del proceso, porque se introduce un rejuvenecedor especial para restaurar la elasticidad del aglutinante que se ha oxidado con el paso del tiempo. Se ve cómo la mezcla se calienta gradualmente para no quemar el betún antiguo, uniéndose a agregados frescos y aglutinante caliente según una fórmula exacta precalculada. Las plantas modernas logran integrar entre un 30 y un 60% de asfalto reciclado en la mezcla final, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y preservando recursos naturales. Transición a la fase crítica de pavimentación. Sin embargo, antes de colocar la nueva capa, la superficie debe estar completamente limpia de polvo y escombros para garantizar la unión máxima. Una sola máquina avanzada realiza la aplicación de la capa de adherencia y el asfaltado simultáneamente mientras avanza. Las boquillas delanteras rocían emulsión asfáltica, que actúa como un pegamento potente para prevenir deslizamientos bajo el tráfico futuro. Justo detrás de la barra rociadora, el equipo deposita la mezcla reciclada caliente sobre la superficie, preparada sin tiempos de espera. La pavimentadora extiende el material al espesor de diseño, mientras la regla vibra continuamente para compactarlo en una capa lisa y uniforme de una sola pasada. Rodillos vibratorios y estáticos finalizan la compresión mecánica
para alcanzar la densidad requerida y evitar futuras grietas o surcos. Tras verificar la suavidad de la superficie, la carretera retoma su funcionamiento óptimo como nueva. Tres etapas clave componen el ciclo vital de la infraestructura vial alemana: construcción, mantenimiento y reciclaje. ¿Por qué unir estos procesos en un solo sistema técnico? A primera vista, parecen fases aisladas en el tiempo. Sin embargo, su integración logra que la autopista opere con la eficacia y resistencia de una obra recién inaugurada. Se puede notar la uniformidad del firme asfáltico recuperado bajo las ruedas, pero la técnica va más allá de la superficie visible. La reutilización de materiales asegura un rendimiento óptimo, cerrando así el bucle de la ingeniería moderna.